Amigos, seguimos hablando de esta batalla de las Termópilas. Por cierto, las Termópilas significa puertas calientes, ya que esa es una zona que está llena de aguas, de manantiales sulfurosos, de cosas volcánicas, que tiene humo, huele a azufre y las aguas manan de los manantiales calientes. Y estamos en que los griegos se enteran, porque Jerjes deja que sus espías vayan y vuelvan, de que los espera un ataque fulminante de un ejército nunca visto hasta la época. Ellos se ponen de acuerdo y mandan a 10.000 hombres a detenerlo en un valle estrecho que es el Valle del Tempe. Pero cuando llegan esos 10.000 hombres se dan cuenta que esa posición es insostenible frente a ese ejército tan gigantesco que les viene encima y se retiran. Pero el año 480 son las Olimpiadas, y las Olimpiadas son una fiesta que se hacen en homenaje a Zeus en Olimpia. Allá está Olimpia, un poco más al sur está Esparta, más al norte está Corinto, en ese istmo, que es donde ellos se reunían a hacer sus planes y sus encuentros. Y un poquitico más al norte y a la derecha está Atenas, en una península que se llama el Ática. Y más arriba está un paso, que es este paso de las Termópilas, este paso de las puertas calientes, que en esa época era un acantilado con un pequeño camino que en su parte más estrecha medía 15 metros. Entonces ellos deciden que van a mandar unas fuerzas ahí, pero estaban las Olimpiadas, entonces muchas ciudades no se resisten a mandar ejércitos grandes, y los mismos espartanos y los mismos atenienses, y al final se manda un pequeño contingente de 300 espartiatas, o sea, 300 soldados espartanos, pero también lo apoyan varios miles de soldados de otras regiones, como 700 tespies, 1.000 de Fócida, varios miles de Locria. Total es que era una fuerza como de 7.000 hombres, y las envían a apostarse ahí. Pero vamos a ver un poquitico quiénes eran esos espartanos. Miren, Esparta era lo que se llama una diarquía. Diarquía tenía 2 reyes a la vez, y los 2 reyes podían comandar ejércitos y hacer cosas, y un consejo de ancianos que se llamaban los éforos, que eran los magistrados que ponían orden y control. Pero la sociedad estaba dividida en 3 tipos de gente: los espartiatas, o sea, que eran estos soldados que estamos hablando. Después venía otro grupo que se llamaba los periecos, que eran hombres libres, pero se dedicaban al comercio y otras cosas, y no tenían plenos derechos ni podían ser esos soldados de primera línea. Ellos podían a lo mejor acompañar a un espartiata y servirle de escudero o apoyarlo, pero no eran soldados. Y después una clase que eran esclavos, esclavos del Estado, esclavos del gobierno, esclavos del país, que eran los hilotas. Claro, el Estado se los asignaba a un espartiata, ellos trabajaban para él, pero cuando el espartiata moría se lo asignaban a otro, no era que este señor los podía vender. Y esos tipos, esos hiliotas, esa clase estaba completamente sometida. Incluso había una época que hacían una cosa que llamaban las criptellas, que permitían a los espartiatas que los persiguieran y los mataran a algunos, a los que les parecían que estaban más revoltosos o que tenían algún problema. Por eso les digo también que estos soldados espartanos eran unos asesinos profesionales, entrenados desde que nacieron para la guerra, y sabían lo que era matar gente y vivir en las condiciones más difíciles en una campaña a la intemperie. Desde que nacían los revisaban. Llegaban los ancianos y revisaban al bebé, y si el bebé tenía algún defecto lo lanzaban por un barranco que se llamaba el monte Taygeto, y ahí el niño, si no moría del golpe, moría devorado por los animales. A los 7 años ya se los separaban de las madres y ya los metían en un entrenamiento militar, que los muchachos se agrupaban en pandilla, fomentaban que alguno desarrollara las capacidades de líderes, y los obligaban, entre otras cosas, miren, a robar su comida, si no, no comían, y si los atrapaban robando le daban unas palizas que los llevaban al bosque y los amarraban. Pero junto a todo ese entrenamiento militar le daban otro entrenamiento también bien interesante. Miren, les enseñaban a leer y escribir, les enseñaban danza y poesía, y los enseñaban, muy importante, a desarrollar la camaradería. Ellos se hacían muy unidos entre ellos y se hacían unos soldados que se defendían el uno al otro. Y la pieza más importante del armamento de ellos, fíjense ustedes qué curioso, eran los escudos. Era la que ellos reverenciaban más. Incluso cuando iban a la guerra, las madres y las esposas le decían:
regresa con tu escudo o sobre él. O sea, si era sobre él era que lo habían matado y lo traían encima de su escudo. Esos escudos tenían como 1 metro de diámetro. Y cuando ellos hacían esas falanges, los hoplitas, que era como se llamaban esos soldados, porque el escudo se llamaba oplón, entonces ellos se llamaban los hoplitas, ellos se alineaban adelante con sus escudos, que parecían, como diríamos hoy en día, un tanque de guerra, una cosa así con sus lanzas, e iban uno al lado del otro. Hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama Las puertas calientes o Las puertas de fuego, de Steven Pressfield, que narra todas estas cosas con lujo de detalles. Incluso narra una ocasión en que un muchacho descuida el escudo y bueno, pues el castigo que le hacen, aparte de darle una paliza, es que todos los compañeros orinen el escudo y era una humillación terrible. El escudo era muy importante porque servía para proteger a los compañeros, ya que cuando ellos iban en esa fila, el escudo lo protegía a él, pero también protegía un pedazo al compañero de al lado. Entonces, estos hoplitas, les repito, entrenados desde el principio para la guerra. Y Esparta tenía esos 2 reyes, Leotiquidas y Leonidas. En el mundo griego existía el oráculo de Delfos, que era donde la gente, bueno, todos, desde Pitágoras, todos fueron al oráculo de Delfos a consultar algo. Estaba la pitonisa, que le daba los augurios o le daba los consejos. Y ambas ciudades, Atenas y Esparta, mandan a solicitar el consejo de la pitonisa, el consejo de Apolo en Delfos. Y fíjense qué curioso, a los atenienses les dice que Atenas debe confiar en sus murallas de madera. Fíjense que no es fácil de interpretar. Pero el líder de los atenienses en ese momento, que se llamaba Temístocles, él dice que las murallas de madera son los barcos. Atenas era la principal potencia naval, tenía muchos barcos, más de 200, y dice que no, esas son nuestras murallas de madera. Y eso es lo que quiere decir la pitonisa. Nosotros nos vamos a salvar por nuestras murallas de madera. Pero a los espartanos, la pitonisa les dice, mira, en Esparta o muere uno de los reyes o se pierde la ciudad. Entonces, uno de los reyes, que era Leonidas, que en muchas películas lo presentan como un hombre joven, pero no. Leonidas tenía más de 50 años. Incluso en este libro que les mencioné de Steven Pressfield, lo ponen de más de 60. O sea, era un hombre ya para esa época un anciano. Leonidas decide entonces partir a la cabeza de esos 300 hombres como líder de todo el grupo griego que en ese momento, por las fiestas y por las cosas, se iba a oponer a los persas. Vamos a hacer una última pausa y vamos a ver entonces cómo fue el desenlace y esta batalla en la que esos 300 héroes de Esparta, incluido su jefe Leonidas, fallecieron defendiendo las leyes espartanas. Una pausa y seguimos hablando de las Termópilas.